Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Los mansos. Se puede entender también como los apacibles, los pacíficos, los gentiles, los humildes. Sobre todo esa última acepción es muy buena también. Los humildes. Los mansos son humildes. Pero cuidado, mucho cuidado, porque somos mansos, pero no mensos. Esta bienaventuranza se refiere a algo muy distinto y hasta opuesto a lo que de ordinario la gente piensa, porque somos mansos, pero no mensos. Vamos a agrupar toda esa gente en dos grupos. Primero tenemos a la gente del mundo. La gente del mundo ve la mansedumbre como debilidad. Para ellos, los que pueden poseer son soberbios, orgullosos, los prepotentes, los que se imponen y logran cosas por sus propios méritos, haciendo lo que tengan que hacer, sobrepasando incluso a los débiles, a los menos hábiles y a los mansos y mensos según ellos creen. Y del otro lado, lamentablemente tenemos a muchos cristianos, demasiados cristianos. Para ese gran grupo de llamados cristianos, el manso es un incondicional de la presión y las autoridades exteriores en todo momento. Ellos reducen la mansedumbre o el manso a un tímido, apocado, sometido, introvertido, temeroso y demasiado obediente sin importar la razón y el discernimiento y el juicio de la propia conciencia. Eso no es un manso, eso es un menso. Pero ¿saben qué? Se equivocan. Todos ellos se equivocan. A esto no se refiere esta bienaventuranza, porque no se trata de ser manso nada más como creen ellos, como cree la mayoría, sino más bien y sobre todo, escuchen bien, más bien y sobre todo, mansos para Dios y mansos según Dios. Y luego, frente a los demás, somos mansos frente a los demás, siempre envías al propósito y la voluntad de Dios. Y esto, mis queridos hermanos y visitantes, se refiere exactamente a la persona y al ejemplo de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Fijémonos de Jesucristo. Él, el Señor, fue manso y muy bondadoso. Tenemos ejemplos, ¿cómo no? Manso y muy bondadoso. Con los discípulos, en algunas ocasiones, con las multitudes que se compadecían de ellas, entre otras cosas porque padecían hambre o porque estaban como ovejas sin pastor. Se identificaba con los pobres, con los afligidos, con los enfermos, con los pecadores, bien dispuestos y con los niños. Pero por otro lado, también fue firme y duro en ocasiones. ¿Dejó de ser manso? No. Manso para su Padre, lo cual como virtud lo hacía fuerte y libre para hacer siempre la voluntad del Padre. Entonces, como virtud, la mansedumbre es el justo medio. O sea, nosotros los tomistas sabemos que como virtud, la mansedumbre es el justo medio. El justo medio entre lo que podría ser una ira descontrolada y temeraria y lo que podría ser un apocamiento exagerado, un, digamos, miedo, terror. Y por eso huimos frente a la responsabilidad y a quienes entendemos que son mayores e infalibles por el solo hecho de los puestos que ocupan o de la autoridad terrenal que tienen. No. Como Jesucristo, quien fue firme y duro también en ocasiones. ¿Se acuerda la maldición que profirió contra las ciudades de Corazaín y Betsaida en Mateo capítulo 11? Cuando a pesar de todos los milagros y evidencias y signos que habían recibido y que eran evidentes, se renunciaban a creer en la persona y en el evangelio que Jesucristo les había ido a impartir. ¿Se acuerdan aquellos señores que sacó del templo con violencia porque profanaban el templo de Dios, de su Padre? ¿Se acuerdan de los confrontamientos de nuestro Señor con los fariseos y la mala fe de esos fariseos?
¿Se acuerdan ustedes contra el mismo Pedro, el mismo San Pedro, el primero de sus apóstoles? Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Tú no piensas como Dios, tú estás extraviado, tú estás mal, no me vas a hacer caer. Apártate de mí. Satanás lo llamó diablo. Y contra los impenitentes y fraudulentos allá en el juicio final. Lean Mateo capítulo 25, por lo menos el versículo 41. Cuando avisa que en el gran juicio final ellos van a ser reprobados, apártense de mí, obradores de maldad, nunca les conocí. ¿Qué tal a Herodes? Al rey Herodes lo llamó zorra en Lucas capítulo 13, versículo 35. Y otros ejemplos que podemos dar. Podemos dar, por ejemplo, yendo al Antiguo Testamento, este ejemplo hay que llamar la atención sobre él. Moisés, en Números capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente. Pero este hombre, Moisés, era muy manso. Otras traducciones dicen humilde, muy bien también. Sigue diciendo, más que ningún otro hombre sobre la faz de la tierra. Hasta ese momento histórico. No hubo un hombre más manso que Moisés. Y ustedes saben por qué. Ustedes saben su historia. Cómo él se sometió a Dios el Señor, acogiendo las instrucciones del Señor, obedeciendo al Señor y yendo en contra de la autoridad vigente en ese momento, el gran faraón, y confrontó a la autoridad para hacer la voluntad de Dios, porque era manso para Dios y era manso según Dios. Ese hombre manso, lean el capítulo 32 del Éxodo, cuando bajó del monte con aquella violencia y vio la apostasía, la idolatría de aquel pueblo, tiró las tablas de piedra contra el suelo y las rompió. Y luego cogió aquel becerro que estaban idolatrando, y lo pasó por fuego y lo hizo polvo y lo mezcló con agua y se la dio a beber. Querían becerro, tomen becerro ahora. Y luego junto a los levitas, ajusticiaron a por lo menos 3,000 hombres del campamento que habían apostatado de la fe. El hombre era en ese momento el hombre más manso y humilde del mundo. Al fin de cuentas, repito, nuestro ejemplo es Jesucristo, que como hemos citado otras veces en Filipenses capítulo 2, que no tuvo el ser igual a Dios o de condición divina como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó. ¿Por qué? ¿Para qué? Para hacer la voluntad de su Padre, y con valentía, gallardía, de forma señorial, afrontó a sus enemigos y se sometió a la muerte, porque el manso es fuerte y es libre. Pero para comprender esto tenemos que considerar las otras dos bienaventuranzas que hemos estudiado. Primero recuerden, insisto, la mansedumbre es una virtud, viene del latín virtutem, que significa valor o fuerza, de viene la palabra viril. La mansedumbre como virtud es algo que le hace a usted fuerte y le hace libre frente a la adversidad para hacer siempre la voluntad de Dios y buscar siempre el justo medio. Entonces, esta virtud la descubrimos más a profundidad cuando analizamos y hemos estudiado ya en esta comunidad las otras dos bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, es decir, los que se vacían de sí mismos, para que Dios entonces les habite mucho más y mejor, totalmente. Bienaventurados los que lloran, que los que están conscientes de su bancarrota espiritual y lloran por sus pecados y los pecados de los demás. Esas son las personas que buscan reconciliarse con Dios, estar en buenos términos con el Señor, estar en gracia de Dios. Y entonces ese tipo de persona que reconoce su pecado, que se vacían de sí mismos y que procuran llenarse de Dios y estar siempre en amistad con Dios, son los que pueden lograr esta virtud de la mansedumbre para someternos mansamente, con buena disposición, con alegría y con paz a la voluntad de Dios y afrontar todo lo demás que sea necesario. Vamos a ver entonces en adelante 3 características o propiedades de los mansos, para que tengamos esto bien en claro, para que no les tomen el pelo, mis queridos hermanos, ¿okay? Para que sean fuertes y sean libres de verdad, ¿okay? Libres de verdad, sometidos a Dios, libres ante los demás, muy respetuosos
y humildes, lo cual conlleva fortaleza de espíritu para hacer la voluntad de Dios. 3 características o propiedades. La primera, los mansos son fuertes y libres porque están animados, se entiende que están habitados, porque están animados por el Espíritu Santo. Mire qué fortaleza. Fíjese usted qué propiedad. Fíjese usted qué bendición. Vamos a dejarnos llevar por Gálatas capítulo 5. Vamos a ver todo esto a la luz de la Sagrada Escritura, ¿sí? Rectamente trazado, según el Espíritu Santo ha revelado en su santa palabra. Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 25. Dice: pues la carne tiene apetencias contra el espíritu y el espíritu contrarias a la carne. Uy, qué batalla, ¿eh? Qué batalla. Como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el espíritu, no estáis bajo la ley, o sea, porque están libres. Están libres. Ahora bien, las obras de la carne, las obras de los que están presos, las obras de los que no son libres, de los que no tienen el espíritu, de los que no han logrado la virtud de la mansedumbre, esas obras de la carne son conocidas. Y aquí hay una lista tremenda: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, odio, discordia, celos, iras, rencillas, un montón de cosas. Y dice entonces: sobre los cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice la bienaventuranza? Heredarán la tierra. ¿Qué dice aquí? No heredarán nada. No entrarán al reino, por lo tanto no poseerán la tierra. Para ellos no es la bendición de esta bienaventuranza. En cambio, a partir del versículo 22. El fruto del Espíritu es en singular. El fruto del Espíritu es todo esto que vamos a nombrar ahora. Todo integrado, nada fragmentado ni contradictorio. Veamos todo esto integrado como un todo, como una misma realidad y experiencia. El fruto del Espíritu es todo lo que viene ahora: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, versículo 23, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas, vuelve y repite e insiste, contra tales cosas no hay ley, son libres. Entonces, el fruto del Espíritu incluye la mansedumbre. Contra todo esto, mis hermanos, contra esta virtud, no hay ley. Eres libre. Estás sometido, tienes un corazón de carne, estás bien dispuesto, estás bien encaminado. Eso es un manso. Pues los que son de Cristo, ahora el versículo 24, los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Un manso crucifica la carne con sus pasiones y apetencias. No se deja llevar por la sensualidad del mundo. Y la sensualidad del mundo no tiene que ver solo con cosas de sexo o con cosas meramente de la carne, sino con todas las apetencias y tentaciones del mundo. Estamos libres frente a todo eso porque tenemos al Espíritu que nos hace libres y por lo tanto mansos según Dios y mansos para Dios y para los demás también. Siempre en línea con la voluntad y el querer de Dios. Segunda característica o propiedad de los mansos, para que no le tomen el pelo, para que no se aprovechen de usted, hermano y hermana. Los mansos son los que están dispuestos a acoger la palabra de Dios y por lo tanto aprenden. Aprenden del pensamiento de Dios, expreso en su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice: por eso, apartad toda inmundicia y todo resto de maldad, como todo en línea, y recibid con mansedumbre la palabra sembrada en vosotros, capaz de salvar vuestras almas. ¿Cómo podemos acoger la palabra de Dios? ¿Cómo podemos acoger lo revelado por Dios, lo dispuesto por Dios, lo querido por Dios, que es lo que nos salva? Con mansedumbre. Es decir, yo no me la sé toda. Dios se la sabe toda.
Yo no tengo el sistema para salvarme. Yo no tengo el sistema, es decir, mi religión creada por mí mismo para acercarme a Dios, para obligar a Dios, para alcanzar las promesas de Dios. No, eso no es humildad, eso no es mansedumbre, eso es todo lo contrario. Eso es soberbia. Usted está ocupando o estaría ocupando el lugar de Dios, por lo tanto, usted no sería manso. No espere heredar nada, por tanto. No espere poseer la tierra, de la que vamos a hablar ya mismito. Quédese pendiente. Y en línea con todo esto, esos mansos que aprenden de la palabra de Dios. No estoy hablando de cosas intelectuales. Estoy hablando también de cosas vivenciales, de cosas a nivel experimental. Estamos hablando de cosas reales. No estamos hablando de cosas etéreas. No estamos hablando de escapismos. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo no fue un escapista. Nuestro Señor Jesucristo fue muy realista, fue muy actual. Y practicó en carne lo que Él sabía. Y hacía lo que era lo correcto en línea con la voluntad y el programa y el plan de su Padre Celestial. Tenemos que aprender mucho de Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículo 28 y siguientes. Venid a mí todos los fatigados y agobiados, que yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay un principio importante. Es la mansedumbre y la humildad desde el corazón y con todo el corazón. No estamos hablando de un disimulo, no estamos hablando de una apariencia. No estamos hablando de una estrategia para salirme del problema o eludir mi responsabilidad. Eso no es ser manso, es desde el corazón, según Dios. Y qué bendición tenemos a todos, porque lo hizo el Señor, a imagen del Señor. Por eso le obedecemos, por eso le seguimos, por eso aprendemos de Él, por eso le imitamos a Él, que es manso y humilde de corazón. Y por eso, como Él llevó el yugo de su Padre, nosotros llevamos el yugo de Cristo y encontraréis, dice el Señor, descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Para quiénes? Para los mansos. Vamos con la tercera característica o propiedad. Los mansos poseerán. Entiéndase, heredarán la tierra. Importante. Los mansos poseerán la tierra. Eso reza la bienaventuranza. Poseerán en herencia la tierra. Ya de esto se había hablado en el Antiguo Testamento, específicamente en el Salmo 37, versículo 11, cuando dice, pero los mansos poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. Aquí hay algo importante. Cuando usted es un manso de corazón, a imagen de Jesucristo, usted está en paz. Porque usted no es agradable, ni apacible, ni pacífico, ni humilde para agradar a los demás. Usted se fija solamente de Dios y con esa virtud agrada a los demás, atrae a los demás, dispone a los demás, ilustra y enseña a los demás. Usted es una persona libre, por tanto, y eso le trae una inmensa paz. Salmo 37, versículo 11. Y dice de que poseerán en futuro. Mire qué cosa bonita. En futuro. A Abraham, nuestro padre en la fe, se le prometió la tierra y le aseguró el Señor que la iba a poseer. Él y su descendencia. ¿Y qué pasó? Realmente nunca la poseyó material y físicamente hablando. Entonces, aquí apuntaba esa posesión, igual que a la nuestra, a algo que está en el futuro, pero de lo que tenemos plena certeza y seguridad. Plena certeza y seguridad. Lo sabemos a tono con el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer unos cuantos versículos. En pantalla tienen los versículos a los cuales vamos a estar dando lectura y explicando cuando sea pertinente. Todo el mundo muy pendiente. Hermanos cristófilos, muy pendientes. Si usted no es cristófilo todavía, porque no se ha suscrito,
y todavía no nos sigue con frecuencia, no se preocupe. No se preocupe, de ahora en adelante usted se suscribe y forma parte de esta comunidad, nos sigue con frecuencia y seguimos compartiendo y aprendiendo los unos de los otros. Voy a dar lectura. Por la fe, Abraham obedeció al ser llamado para ir a un lugar que iba a recibir en herencia. Un lugar que iba a recibir en herencia y salió sin saber a dónde marchaba. La fe. Por la fe peregrinó por la tierra prometida, como en tierra extraña, igual que nosotros. Se nos ha prometido todo esto, vamos a recibir todo esto por heredad, lo vamos a poseer, pero ahora estamos como peregrinos, caminando como por una tierra extraña y hostil, que eventualmente, si Dios nos ayuda, con la asistencia de la gracia divina, vamos a poseer. Y Abraham dice aquí, habitó allí en esa tierra en tiendas, no en palacios, no en castillos, en tiendas. Igual que harían Isaac y Jacob, coherederos de esas mismas promesas. ¿Por qué? Versículo 10, importante. Porque esperaba la ciudad fundada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad fundada sobre cimientos, seguridad, estabilidad, permanencia, habitación perpetua, como lo habían dicho. ¿Sí? Esperaba la ciudad fundada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido las promesas, sino viéndolas y saludándolas desde lejos, y reconociendo que eran peregrinos y forasteros en la tierra. Pero el Señor lo prometió y el Señor cumple, seguro que cumple. Fer, ¿dónde está esa tierra? ¿Hay algo en la Sagrada Escritura? ¿Hay algo en nuestra maravillosa fe cristiana y tradición católica que nos anuncie sobre esto? Sí, en la Sagrada Escritura. En Apocalipsis capítulo 21, ay hermana mía, usted que está sufriendo tanto, usted que está llorando, usted que no le ve sentido a todo esto. Ay hermano, usted que se preocupa, ¿qué será de mañana? ¿Qué será de mí? ¿Qué pasará con estos muchachos que tengo? Ay, pues mire, aquí capítulo 21, vamos a leer unos cuantos versículos, todo el mundo pendiente, allá arriba, bueno, por donde sea en la pantalla, están los versículos a los cuales vamos a estar dando lectura. Escuche con atención. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Sin embargo, vi también la ciudad santa. Ahí está la tierra que estamos llamados a poseer, para lo que tenemos que ser mansos según Dios y mansos para Dios. Vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su esposo, y oí una fuerte voz procedente del trono que decía: esta es la morada de Dios con los hombres. Habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios, habitando realmente en medio de ellos, será su Dios. Y enjugará, escuche mi hermana, escuche, y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá ya muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó. ¿Usted quiere poseer esta tierra? Usted quiere ver esa ciudad santa descender del cielo. Usted quiere estar presente. Usted quiere beneficiarse de esto. Usted quiere gozar de esto. Usted tiene que ser manso. Manso para Dios. Manso según Dios. Y todo esto será suyo. Atendiendo y teniendo como presupuesto las otras dos bienaventuranzas que ya hemos estudiado en esta secuencia de videos. Sigue diciendo: el que estaba sentado en el trono dijo: mira, hago nuevas todas las cosas. ¿Quién es ese que está sentado en el trono?
Jesucristo el Señor, por el que usted ha optado. Y si no ha hecho esa opción todavía, usted puede hacerla hoy, precisamente hoy. Esa opción de entrega total y radical por Jesucristo. Alabado sea el Señor. También me dijo, ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al sediento le daré de beber gratis de la fuente de agua viva. Versículo 7. El que venza heredará estas cosas, y yo seré para él Dios, y él será para mí mi hijo. Usted está llamado a disfrutar de esto. Usted está llamado a heredar esta tierra, a ser ciudadano de esta ciudad. Luego entonces, a partir del versículo 9, esa descripción de esa tierra que usted está llamado a poseer y que puede poseer si es elegido. ¿Y cómo sabe si es elegido? Porque es manso. Porque es manso y humilde de corazón como nuestro Señor. Porque usted lleva sobre sí el yugo de Jesucristo, lo que lo hace libre para todos los demás y frente a todos los demás. Entonces vino uno de los 7 ángeles. Me piden mucho que hable del Apocalipsis, pues ya comenzamos hablando del Apocalipsis. Vamos a ver qué otras cosas podemos hacer en este canal. Entonces vino uno de los 7 ángeles. Sigue diciendo algunas cosas. Luego me llevó en espíritu a un monte de gran altura y me mostró la ciudad santa, la ciudad que van a heredar los mansos, Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, reflejando la gloria de Dios. Su luz era semejante a una piedra preciosísima. Hermano, léanlo por su cuenta. Una descripción, y esto es importante, que se describa con lujo de detalles esa ciudad, porque apunta a algo del futuro, pero que es plenamente real y que se vio en esta visión. Juan vio todo esto, ¿okay? Experimentó todo esto, se le presentó todo esto, se le reveló todo esto, y está plasmado por inspiración del Espíritu Santo, que es el que no se equivoca, no se equivoca. A su luz caminarán las naciones, y los reyes de la tierra le rendirán su gloria. Sus puertas no se cerrarán en todo el día, porque allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y la riqueza de las naciones. Pero no, esto es importante, esta advertencia, pero no entrará nada profano a esa tierra, nada profano, ni el que comete abominación ni falsedad, sino los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Está usted inscrito en el libro de la vida, mi querido hermano, mi querida hermana? Hoy puede ser el primer día del resto de su vida. Hágase manso para Dios. Hágase manso según Dios, para que haya paz y para que sea libre, para que nada más importe. O sea, solamente Dios, y a partir de Dios y para Dios, todo lo demás cobra sentido. Entonces podemos disfrutar más de las cosas. Y podemos entonces soportar más y mejor los sufrimientos. Y podemos prepararnos mejor, mucho mejor, para disponernos en esta vida cristiana. Porque el yugo del manso y humilde de corazón, que es Jesucristo, es fácil y es ligero. Pero para ello, manso y humilde de corazón. Haga esa opción por Jesucristo. En esta comunidad, no se me vaya. Usted es una persona valiente. Usted es una persona mansa o aspira a ser manso. Ensáyelo desde ahora. Acoja esta palabra, que rinda fruto en su corazón. Que esta semilla plantada el día de hoy a través de esta predicación germine, brote, crezca, se expanda y dé fruto, los frutos del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Ya lo hemos visto. Entre otras cosas, el fruto del Espíritu es la mansedumbre. Mansos para Dios y mansos según Dios. Y a partir de Dios, humildes en este mundo para todos los demás según Dios. Es decir, no mensos, sino
mansos para Dios. ¿Qué usted puede hacer? Escúcheme bien. Examine su vida. Examine su vida. Hágalo hoy mismo. Repase lo que ha sido su vida. Pero en presencia del Espíritu Santo, porque esto es gracia, my friend. Esto es todo por gracia. O sea, la salvación va a llegar hoy a su casa. Puede llegar hoy a su casa, pero siempre producto de la gracia de Dios. Usted simplemente se dispone. Usted y yo no podemos hacer nada que por sí mismo, de forma humana, merezca. La misericordia y el favor y el amor de Dios es gracia, pero usted tiene que colaborar con esa gracia, para lo cual usted se va a disponer. ¿Cómo se va a disponer? En presencia de Dios, usted va a repasar su vida. Y a tono con las dos primeras bienaventuranzas que hemos examinado, usted se va a descubrir como falto de Dios, como falto de Dios. Y se va a vaciar y a desprender de todo, sacar todo de su corazón, para que su corazón sea totalmente habitado por Dios. Y Dios desde su corazón le dé sentido a todo lo demás. Y entonces usted en presencia de Dios, al repasar su vida, se va a dar cuenta de sus pecados. Se va a dar cuenta de sus debilidades. Se va a dar cuenta de lo frágil, de lo débil, de lo inútil que es usted sin Dios y aparte de Dios, independientemente de Dios. Y eso produce en usted una humildad que le hace manso, como hemos visto aquí. Y ya usted está dispuesto. Entonces usted se reconoce pecador delante de Dios y suplica su perdón. No se excuse. No busque pretextos. No, pequé, soy culpable. No le eche la culpa a los demás. Deje de estar repasando lo de su niñez. No me quisieron, no me atendieron. Mira lo que me pasó. Está bien, lo lamento, qué pena. Tal vez eran malos, es lo que usted quiera. Pero hoy comienza una nueva vida en Cristo para usted. Sea manso. Reconózcase delante del Señor. Pida perdón. Humíllese delante de Dios. Yo sé que esto no lo están predicando allá afuera. Yo sé, no. Allá afuera es tú puedes. Dale que tú puedes. ¿Y qué dice un manso? ¿Qué dice un pobre de espíritu? ¿Qué dice una persona que llora por sus pecados? Yo no puedo nada. ¿Qué va a hacer? Con Cristo sí. Con Cristo soy más que vencedor. Con Cristo sí. Y para gloria de Dios, seguro que sí. Bien dispuesto. Por la virtud de la mansedumbre. Con Cristo sí. Sin Cristo, nada soy. Mi vida no tiene sentido. Y si usted es católico, usted tiene un gran tesoro en el sacramento de la misericordia de Dios. Entonces usted va a ir, sígame con atención, usted va a ir entonces y se va a someter al tribunal de Cristo. Va a hacer la confesión sacramental. Y eso es hermoso porque no solamente va a recibir una reconciliación completa y una devolución de la gracia santificante si la ha perdido, sino que además va a recibir una gracia sacramental propia de ese sacramento que le va a ayudar a usted para que sea más fuerte y más libre en adelante, porque usted va a ir al sacramento de la reconciliación con las debidas disposiciones y con una resolución firme, una disposición honesta de seguir adelante en el nombre del Señor y no ofenderlo en la manera de lo posible, con la ayuda de la gracia divina en adelante. Y luego, ¿qué va a hacer? Sígame con atención, vuelva a repasar el video, por lo menos esta última parte, porque esto es importante para que este sea el primer día del resto de su vida. Y luego usted va a buscar santas amistades y asociaciones. Vaya a una comunidad católica, a una parroquia católica de sana doctrina, donde se respeten las cosas de Dios, donde haya solemnidad, donde se cuiden los detalles, donde haya una comunión fraterna y santa, es decir, de hermanos y hermanas que se dispongan para ayudarlo a usted y usted para ayudarlos a ellos, para acompañarse en este proceso de perfección cristiana o santificación. Y si usted es católico y usted está en una de esas parroquias, que hay muchas por ahí, donde no se predican estas cosas, donde da lo mismo, es igual, ¿qué más da? Donde todos son payasadas, donde todos son, encuentros cívicos, sociales,
con discursos de compromiso político y todas esas cosas, donde se consiente el pecado, donde se le pasa la mano a la maldad, donde se niega la doctrina cristiana y católica, donde la moralidad sexual es relegada y disimulada para caerle bien a todo el mundo, y otras muchas cosas que puedo seguir mencionando en este video, pero que no vale la pena porque usted sabe muy bien de lo que yo estoy hablando. Usted sale de ese lugar. Vaya, lárguese, huya, escape por su vida. Y no sea un mal padre, no sea una mala madre, no sea un mal abuelo o mala abuela. Llévese a sus hijos, llévese a sus nietos. Escape por su vida. Usted va a responder por esa gente. Digamos las cosas como son. Ya no vale la pena disimular. Digamos las cosas como son. Estamos divididos. La apostasía impregna el mundo cristiano, católico y protestante también. Así que si usted es protestante y me está escuchando, escape también, váyase también, y procuren todos, ustedes y yo, santas asociaciones, ¿okay? Y respaldemos las comunidades, nuestras comunidades que están en línea con la voluntad y la doctrina y el querer y la palabra de Dios, para que seamos libres de verdad. Y por favor, comparta este video. Usted ya ha visto la importancia de este tema y la necesidad que hay de que muchas más personas sean visitadas por la palabra de Dios, para que se encuentren con Jesucristo y nuestra iglesia resurja para gloria de Dios. Muchas gracias a nuestros bienhechores, ya que sin las donaciones de ellos esto no sería posible. Mire, mis hermanos, necesitamos más ayuda. Queremos continuar y expandir y hacer mejor este ministerio al cual el Señor me ha llamado. Asóciese conmigo, le invito, y ayúdeme. Vaya a la descripción de este video y mire allí el enlace o link correspondiente con PayPal para que nos pueda ofrendar. También ahí se provee, por si usted quiere y puede, para que su ayuda sea mensual. Muchísimas gracias. Lo vamos a seguir haciendo, mis hermanos, lo vamos a seguir haciendo. Gracias a Dios y a usted que se deja tocar por Él. Nos vemos muy pronto. Muy pendientes, mis hermanos, por favor, porque vamos a estar publicando en breve, en poquitos días, otra enseñanza de la poderosa palabra de Dios para nuestra edificación y la gloria de Dios nuestro Señor.